La pequeña impostora, capítulo 1 de Bárbara Cartland. Buenas tardes, señorita, es usted encantadora, le dijeron en francés. Iona se detuvo y levantó la mirada, que mantenía fija en el sucio suelo de la calle, para poder caminar con cuidado. Frente a ella, un caballero le impedía el paso. Aunque iba vestido a la última moda, ni su atuendo, ni su rostro maquillado con esmero ocultaban su avanzada edad. Pero si intentaba disimularla, el viejo no ocultó la expresión lasciva de su rostro. Iona se irguió, aunque no era muy alta, y con voz tan desdeñosa como le fue posible, contestó en francés: «Se equivoca, señor, permítame pasar». Su altivez fue un mal cálculo, porque al levantar el rostro bajo la pálida luz del atardecer, reveló la blancura de su piel, el sorprendente color de sus ojos, y las delicadas facciones que habían estado semiocultas por su capucha ribeteada de piel. La sonrisa del viejo se hizo más insolente, y dio un paso adelante. Su súbito movimiento hizo retroceder a Iona. No tenía miedo, ya que desde pequeña estaba acostumbrada no solo a caminar sola por las calles de París, sino también a los requiebros de aquellos que, por ser tan joven y estar sola, creían poder aprovecharse de ella. Por lo general, lograba evadirlos fácilmente, pero esa tarde se encontraba en una parte de París poco conocida para ella y se sintió intranquila. Con rapidez miró a su alrededor para encontrar el mejor modo de escapar. No era fácil. La calle era muy angosta, con hoyos formando charcos llenos de desperdicios. Iona pensó que si intentaba saltarlos, como las baldosas estaban húmedas, podría resbalar y sufrir una vergonzosa caída. Por lo tanto, decidió enfrentarse desafiante a su perseguidor. Con voz clara y firme exclamó: «Voy a un asunto importante, señor. Haga el favor de cederme el paso». Tal vez fue su tono de voz, el porte arrogante o la mirada despectiva de sus ojos, pero el hombre comprendió que no lograría su intento. Empezó a moverse hacia un lado, pero entonces pareció cambiar de opinión. «Para dejarla pasar, señorita, deberá darme cuando menos un beso». Iona percibió el peligro e impulsivamente intentó empujar a un lado al hombre que le cerraba el paso. Pero lo único que consiguió fue encontrarse presa en sus brazos en el siguiente instante. Se debatió con desesperación, aterrorizada. Se percató de que el deseo obligó al hombre a recobrar los ímpetus de la juventud perdida. «¡Socorro! ¡Socorro!», gritó, primero en francés y después, de forma inconsciente, en inglés. «¡Ayúdenme, por favor!». Percibía el aliento cálido de su captor en la mejilla y podía ver los negros ojos que la miraban con lujuria, mientras las manos del hombre la obligaban a hacer la cabeza hacia atrás, y, cuando se sentía desfallecer de terror, inesperadamente recibió ayuda. De pronto se vio libre, de manera tan sorpresiva que trastabilló, pero sorprendida, vio a quien la rescatara, un hombre tan alto que el viejo parecía un pigmeo en sus manos. «¿La molesta este hombre, señorita?», preguntó el recién llegado. «Sí, señor». El francés se debatía como un ratón en las garras de un gato. «¡Suélteme! ¡Suélteme!», gritó. Pero el salvador lo tomó del cuello de la chaqueta y lo arrojó al charco. Quedó hundido entre el lodo y la basura, con las piernas al aire. Parecía tan cómico, con el rostro contorsionado por la ira y la peluca caída, dejando al descubierto su cabeza calva, que por un momento Iona sintió impulsos de reír, pero estaba asustada y aún temblaba. Se volvió hacia el individuo que la salvara. «Gracias, gracias, gracias, señor». Y al hablar comprendió su imprudencia por hacerlo en inglés. «Me alegra haber podido ayudarla, señorita», le respondió en el mismo idioma, y con tono muy no formal. Iona sintió que aunque todavía permanecía ahí, el hombre parecía ansioso por alejarse. No habría podido explicar cómo lo adivinaba, pero había un cierto misterio en él. Era muy apuesto, pensó. Sin embargo, había tal aire de lejanía y frialdad en la expresión de su rostro, que las palabras de gratitud enmudecieron en sus labios. La imperiosa arrogancia del desconocido la hizo sentirse humillada por su intervención. Su ropa era sencilla, tanto que quizás se había elegido exprofeso. No portaba joyas. También eso era deliberado. Lo miró solo un segundo y se dijo que, aunque había observado mucho,
No sacaba nada en conclusión. Su sola actitud la apresuraba a irse, y como obligada por una fuerza inexplicable, obedeció. Hizo una reverencia. Él se inclinó y ella avanzó a toda prisa por la calle. Al llegar a la esquina giró hacia la derecha y llegó a su destino. Llamó a la puerta. Esta se abrió enseguida como si alguien aguardara su llegada. En cuanto entró, se cerró a su espalda y corrieron el cerrojo. Permaneció indecisa en la oscuridad hasta que una voz le susurró al oído: «Por aquí, señorita». Abrieron una puerta y surgió la luz de 4 velas colocadas sobre una mesa, en el centro de una habitación. 6 hombres aparecían en torno a ella, y al entrar Iona, 2 de ellos se incorporaron. Uno retrocedió hacia las sombras del fondo, mientras el otro se dirigía hacia ella. «Aquí estoy, coronel», dijo con sencillez. «Sabía que no fallaría», respondió él. Era un hombre maduro y jovial. Al sentir la cálida fuerza del apretón de su mano, Iona sintió desvanecerse sus temores en los últimos días. No dormía por las noches a causa de su preocupación, y durante el día la atormentaba pensar en su incompetencia. Pero ahora, al estrechar la mano del coronel Brett, todo le parecía lógico y posible. Mientras ella echaba hacia atrás la capucha, el coronel volvió a la mesa. «Señores, esta es la joven dama de quien he estado hablando». Iona observó que los 4 ocupantes de la mesa la observaban atentos. El coronel le ofreció una silla y le sirvieron una taza de café. Con él había un total de 5 hombres y una silla vacía. Era la de la cabecera, pero el sexto se mantenía en la sombra. Iona no podía verlo, aunque sabía que estaba escuchando con interés. Los hombres sentados a la mesa eran de edad madura. Con solo mirarlos, Iona supo que eran escoceses, exiliados como lo fuera su tutor. De pronto la invadió la nostalgia por el ayer, con escenas similares, habitaciones en penumbra, velas sobre la mesa, al aire viciado con humo de tabaco. Recordaba muy bien las voces bajas, el sirviente de guardia de la puerta exterior. Sí, conocía muy bien ese ambiente, con sus charlas interminables hasta la madrugada, las largas discusiones, los problemas sin aparente solución, la tristeza en la expresión de los rostros, unidos todos por un mismo sufrimiento. Cuánto había echado de menos esas escenas. Hasta ese momento comprendió su profunda soledad en los últimos 2 años. «Iona», empezó a decir el coronel, «había asegurado a estos caballeros tu llegada aquí, pero te esperaba para explayarme en el asunto que nos concierne. Deseo poner en claro que si has cambiado de opinión o no te sientes capaz de ayudarnos, no temas decirlo. Todos lo entenderemos». Se escucharon murmullos de aprobación de los demás. Iona bajó los ojos. «Bien, caballeros», continuó el coronel, «la situación es como sigue. Todos recuerdan a James Drummond, quien luchó valientemente con los caballeros de San Jorge, y fue exiliado para siempre. Murió hace 2 años. Con frecuencia visité su casa, y sé lo que Escocia significó para él. Murió como vivió, anhelando el regreso de nuestro rey a Escocia. Con él vivía su pupila, Iona, a quien ahora tienen ustedes ante sus ojos. La crió desde muy pequeña. Era su tutor, pero jamás mencionó ningún otro parentesco con ella. No hay constancia alguna de quién es Iona en realidad. Solo estamos seguros de su origen escocés. Aunque nunca haya vivido ahí, Escocia es su tierra natal, ¿verdad, querida? Iona solo pudo asentir con la cabeza, porque el recuerdo de su tutor le producía una profunda nostalgia. Ahora, caballeros, pasemos a la segunda parte de mi historia. Hace unas semanas, el padre Alan MacDonald, quien fuera capellán del regimiento Clanranald en Falkirk, me contó algo muy extraño. Un sacerdote francés, amigo suyo, lo llamó cierta tarde para auxiliar a una moribunda a quien deseaba confesarse. El padre se encontró con una anciana, escocesa. Se aferraba a la vida, porque no quería morir sin contar su historia. Fue patética su alegría al verlo. Le dijo que era Janie MacLeod, quien fuera niñera de la hija pequeña del duque de Argyll. Hace 17 años, en 1733, los duques y su familia cruzaron el canal para hacer una visita, en Viena, al emperador Carlos,
Al regresar en el yate del duque, lo sorprendió una fuerte tormenta. El padre MacDonald comentó que Janey se mostraba incoherente. Tal parece que después de la confusión y el terror del naufragio, se encontró en un bote junto con el ayuda de cámara del duque, de quien estaba enamorada, y la pequeña hija de sus amos. La niña murió poco después. Permanecieron 3 días en el mar, hasta ser rescatados por un pesquero francés, quien los condujo a las costas de Bretaña. Estuvo enferma por algún tiempo, pero cuando se recuperó, supo con dolor 2 cosas. Primera, que Edward, el ayuda de cámara, se había alejado del yate sin ocuparse de los demás y, segunda, que traía en su poder todas las joyas del duque. Ella lo amaba, se encontraba en tierra extraña, así optó por no denunciarlo y casarse con él. Vendieron las joyas y con el producto establecieron un pequeño negocio en las afueras de París. Ahí vivieron hasta que él murió de fiebre y ella se mantuvo como la lavandera. Pero los pecados de su esposo le pesaban en la conciencia, por lo que suplicó al padre que le diera la absolución y contara la verdad de lo sucedido al duque. Dijo que la niña no había sufrido, tenía solo 3 años y permaneció inconsciente desde que subieron al bote. Solo había conservado 2 joyas que pidió fueran devueltas al duque. Una miniatura, cuyo marco incrustado de diamantes habían vendido años antes, y una pulserita de poco valor que la niña llevaba consigo. Aquí están. El coronel la sacó de su bolsillo, se aclaró la garganta y dijo: «Todos se preguntarán en qué nos concierne esto. Voy a explicárselos. Cuando el padre MacDonald me las dio, yo solo tenía la intención de enviarlas, con su propio, a Escocia para devolverlas al duque de Argyll. Pero al observar con detenimiento la miniatura, quedé asombrado, pues aunque fue pintada hace muchos años, me recordó a una dama a quien conocía muy bien. Estoy casi seguro que se trata de la duquesa de Argyll, madre de la niña que se ahogó. Ahora les pido que analicen la miniatura y me digan si le encuentran algún parecido con alguien que conozcan». En medio de exclamaciones de asombro, la miniatura circuló de mano en mano hasta llegar a manos de Iona. Al mirarla, sintió que se veía en un espejo, aun cuando los tonos se habían decolorado un poco. Estaba muy bien hecha y podría aceptarse como un retrato de ella. El mismo cabello rojo ensortijado, los mismos grandes ojos verdes de largas y oscuras pestañas. Era innegable el parecido. «Bien, Brett», continúa, indicó un hombre al final de la mesa. «Hasta ahora, solo lo he comentado con Iona. Incluso el padre MacDonald debe ignorarlo, así como toda persona ajena a los presentes. Mi sugerencia es que Iona vaya a Escocia con la miniatura y el brazalete para presentarse en el castillo Skeik como hermana del actual duque». «Es una locura», exclamó alguien. «Audaz, si se quiere, pero no una locura», respondió el coronel Brett. «Todos sabemos que hace tiempo deseamos ponernos en contacto con el actual duque. Su padre murió en el 45. Tenía 81 años y yacía en su lecho de muerte cuando el príncipe Carlos desembarcó. Por lo tanto, el clan MacGregor no tomó parte en el levantamiento, aunque algunos de sus miembros participaron», expuso, para después continuar. «El hijo estaba en el extranjero y una vez derrotado nuestro ejército regresó a Escocia. El príncipe se vio obligado a refugiarse fuera del país, por lo que ignoramos hacia dónde se inclinan sus simpatías. Pero si sabemos lo que significaría el apoyo de los MacGregor para nuestros futuros planes», añadió y terminó diciendo: «Durante el último año enviamos 2 mensajeros para contactarlo. Uno fue capturado por los ingleses y lo decapitaron. El otro no se tiene noticias. Hay rumores de todo tipo. Se supone que el viejo duque se mantenía en contacto con el usurpador, pero es difícil precisarlo. Su hijo, el actual duque, tiene gran poder. Su clan, a diferencia de muchos otros, no ha sufrido persecuciones. Lo deseamos de nuestro lado, pero si es enemigo, necesitamos saberlo y estar preparados». «¿Y esta señorita emprenderá tan arriesgada tarea?», preguntó alguien. «Cuando termine, Iona misma dará la respuesta», contestó el coronel Brett. «Algo más. Todos ustedes conocen las lágrimas de Torish, esos fabulosos diamantes obsequiados al príncipe antes de la batalla de Culloden. Por seguridad,
se cosieron a su gorra. Pero cuando Su Alteza Real se vio obligado a huir del campo de batalla, el viento le arrancó la gorra, y con ella los diamantes se perdieron. Pero hace 3 meses nos llegó el rumor de que los MacGregor saben algo de esas joyas. Si Iona va al castillo Skeg, podrá aportarnos mayores datos. Comprenden lo que esos brillantes significan para el príncipe en este momento. Hace 5 años se evaluaban en 15,000 libras esterlinas. Ahora deben valer mucho más. El coronel Brett, después de aspirar hondo, se apoyó en la mesa. Bien, caballeros, han visto la miniatura y ya conocen a Iona. Si ella decide llevar a cabo esta aventura, con todos los peligros que entraña, lo hará por una sola razón. Tiene fe en nuestra causa. Cree, como nosotros, que Carlos Estuardo debería reinar en Inglaterra y en Escocia, como ahora reina en nuestros corazones. Se hizo un súbito silencio y ella comprendió que todos se disponían a escucharla. Se puso de pie. Era tan delicada y frágil que sus observadores la juzgaron demasiado endeble para emprender aventura alguna. Pero, de pronto, levantó la mirada y advirtieron el fuego en sus ojos. Usted ha hablado, coronel, como si mi futura misión fuera una gran hazaña, pero ¿acaso no es algo sin importancia cuando se trata de hacerlo por nuestro amado príncipe? Se escuchó un suspiro de alivio entre los presentes. Entonces, de entre las sombras, surgió un hombre que se acercó a la mesa. Los demás se incorporaron y lo miró Iona. Aunque nunca lo había visto, adivinó su identidad aun cuando se encontraba entre las sombras. Se acercó a él haciéndole una profunda reverencia mientras posaba sus labios en la mano que le tendía. Al levantarse y mirar sus ojos azules, reconoció ese peculiar encanto que impulsaba a los hombres, en contra de toda lógica, a luchar y morir por él. «Gracias, Iona», dijo el príncipe, y al escuchar su voz, el corazón de la joven se llenó de una alegría incontenible. «Caballeros», agregó, dirigiéndose a los demás, «si esta señorita va a emprender tan peligroso cometido por nosotros, debemos brindar por su éxito». 5 hombres levantaron sus copas y se volvieron hacia Iona. Ella vibró con un íntimo alborozo nunca sentido antes. Fue un momento de intensa dicha por la fe que se depositaba en ella. El reloj de la iglesia anunciaba las 6 cuando Iona se levantó y descorrió las cortinas de la ventana en su dormitorio del hotel. Con premura, empezó a vestirse. El barco francés había atracado en el puerto de Inverness la víspera durante el atardecer. Iona permaneció encubierta al oír que la costa de Escocia estaba a la vista. Se sintió muy emocionada ante la proximidad de la tierra de sus antepasados. Estaba tan ensimismada que no se percató de la presencia de Héctor MacGregor, quien la observó unos momentos antes de preguntar: ¿Eso esperaba usted? Escocia, al fin, respondió con voz suave. Mi patria, la patria de usted y la patria de él. Al pensar en el príncipe sintió un gran dolor al recordarlo exiliado entre extranjeros cuando su corazón anhelaba las montañas y el brezo. Hace 4 años vine por última vez, dijo Héctor, y parece más hermosa que nunca. Su voz denotaba amargura. Iona conocía su historia muy bien. Sabía que su padre y hermanos habían muerto en Culloden, y a él se le perseguía, ofreciéndose precio por su cabeza. Sufrió muchos meses de privaciones y peligros, antes de reunirse con el príncipe Carlos en Francia. De todos los exiliados que al presente formaban el cortejo real, Héctor era el más entusiasta en hacer planes para un triunfal regreso del príncipe. Delgado y ágil y con cabello rojizo, le resultaba imposible ocultar su nacionalidad. Héctor tenía solo 27 años, pero la adversidad lo había hecho madurar. Poseía un espíritu indómito y un optimismo inquebrantable. En el mayor de los peligros, Héctor era un compañero invaluable y un camarada sin par. Había sido el príncipe quien insistiera en que escoltara a Iona desde Francia hasta Escocia. Ese gesto caballeroso la conmovió. Sin embargo, no ignoraba el gran riesgo que Héctor corría al ir a Escocia. Si alguien lo reconocía, podría terminar bajo el hacha del verdugo. Cuando ella mencionó sus temores, él se echó a reír. He afrontado mayores peligros, y bien vale la pena morir por ver de nuevo Escocia y oír a la gente hablar en un idioma civilizado.
Iona no tardó en comprender que, como muchos otros de sus compatriotas, Héctor sentía un profundo desprecio hacia todo lo francés. Cuando ya se acercaban a la costa, le recomendó cautela una vez más. «La tendré», contestó él. «No se preocupe por mí. Visitaré a algunos amigos y haré cierto trabajo para el príncipe antes de regresar. De todos modos, recuerde que en cuanto bajemos del barco, somos dos desconocidos. No hable de mí con nadie. Si llegara a enterarse de que estoy involucrado en algún problema, niegue conocerme. De lo contrario, despertaría sospechas con riesgo de su empresa, cuya importancia ya conoce». Iona lo entendía muy bien. Sin cesar llegaban al príncipe manifestaciones de lealtad, enviadas por los clanes escoceses, quienes lo apoyaran 4 años antes, pero muchos solo eran fantasmas de lo que fueron. Sus líderes habían sido decapitados, y los supervivientes eran acosados por las tropas inglesas. El duque de Cumberland, representante inglés en Escocia, había mostrado una crueldad indescriptible. A muchos escoceses heridos los había sacado de sus escondites para torturarlos o matarlos a golpes. Sus casas fueron incendiadas y las familias condenadas a morir de hambre. Sin embargo, el clan MacCragan continuaba siendo poderoso. Sus tierras habían sido respetadas y sus miembros eran intocables para los ingleses. Los consejeros del príncipe, por lo tanto, pensaban que si resultaban leales a la causa escocesa, podrían lograr la victoria de su Alteza Real. Iona trató de imaginar cómo sería el duque de Argyll, pero nadie había podido informarle al respecto. «Su señoría, el duque de Argyll», comentó Héctor en esos momentos, «es importante tanto por la posición estratégica de sus tierras como por el poder creciente que tiene en los asuntos escoceses. Si Argyll está de nuestro lado, puede salvar a Escocia. Y si no, esperaremos lo peor. Sin embargo, es mejor saberlo a vivir en la incertidumbre. Le designaron una tarea tremenda, pequeña. No estoy muy de acuerdo con ella. Es muy peligrosa». Iona irguió la cabeza con orgullo y le sonrió. «No tengo miedo». Enseguida añadió: «Bueno, no mucho». «Por supuesto que lo tiene. Todos tenemos miedo de lanzarnos a una batalla, y eso es lo que usted está haciendo. Dios sabe cuánto detesto ver luchar a las mujeres. Y si la atrapan, si descubren quién la envió, pueden encarcelarla o hacerle algo peor». «¿Torturarme?», preguntó Iona con ojos desmesurados. «Es posible. Los ingleses harían cualquier cosa por saber dónde se encuentra el príncipe. París le está vedado desde que el rey Luis firmó el tratado de Aix-la-Chapelle, pero la mayoría de los franceses simpatizan con la causa de los Estuardo. Sin embargo, los ingleses están inquietos. Temen otro levantamiento y no quisieran perderle la pista al príncipe. Me alegro de saber tan poco. Su Alteza pudo abandonar París e encontrarse en cualquier parte de Europa. ¿Cómo puedo yo saber cuál? Ser jacobita es suficiente para condenarla. Aun cuando todo salga bien, necesitará alejarse antes de ser descubierta. Supongo que hicieron planes para su regreso a Francia. El coronel Brett me dio el nombre y dirección de alguien en Inverness, en quien puedo confiar», contestó Iona, asintiendo con la cabeza. «Recemos porque pueda ayudarla. Brett suele tener brillantes ideas, pero no siempre prácticas. Pues descuida los detalles. No confíe demasiado en él. No olvide que es su cabeza la que peligra, no la de Brett». «Sí, confío en él. Hace muchos años que lo conozco y ha consagrado su vida a servir al príncipe». «Por supuesto, no dudo de su lealtad, pero a veces se entusiasma tanto por sus arriesgados planes que pasa por alto los detalles. Por ejemplo, ve una miniatura, decide que usted se parece a la dama ahí representada, y sin más averiguaciones le envía a reclamar la identidad de una criatura que le contaron se ahogó hace 17 años. Se aseguró de la muerte de la criatura. ¿Cómo sabe si la miniatura era de su madre? ¿O si el duque llevaba consigo el retrato de su amante? ¿Cómo quedaría usted?» Héctor hablaba con vehemencia, pero Iona se rió. «Oh, Héctor, Héctor, su imaginación excede a la del coronel. Bueno, según Janey MacLeod, la criatura murió en sus brazos y es difícil mentir en el hecho de muerte. Y era pelirroja como yo, por tanto, no es tan difícil ser aceptada como hermana del duque. La niña que se ahogó tendría más o menos mi edad». «Sí, es verdad, y los MacCragan son pelirrojos, pero hay muchos así en Escocia».
No voy a hacerles caso. Intenta asustarme. ¿De qué serviría? Ya la aventura se inició y debo llegar hasta el fin. Lo sé, pero manténgase en guardia. ¿Me lo promete? Se lo prometo, respondió con toda sinceridad Iona, quien no subestimaba los posibles peligros que podían amenazarle en Skeik. Ahora recordó las palabras de Héctor y se vistió con manos temblorosas. La noche anterior hizo preguntas y supo que a las 7 de la mañana partía una diligencia hacia el fuerte Augustus, la cual la dejaría a menos de 15 kilómetros del castillo Skeik. Se puso su traje de seda verde. Tenía poca ropa, aunque el coronel le diera algo de dinero para los preparativos del viaje, pero su equipaje era muy ligero. Resultaba propio, pensó, para una joven a quien se suponía criada por una pobre niñera. Pensó con tristeza en las cosas lindas de que disfrutara en la vida de su tutor, que jamás le negaba nada. James Drummond vivía de una pensión otorgada por sus familiares, misma que cesaría a su muerte, pero contaba con un pequeño capital propio, y el perteneciente a ella, al morir, no la dejaría en la penuria. Pero cuando tal cosa sucedió, todo resultó muy diferente. Iona supo que no solo había prestado su propio capital, sino también el de ella, a un pariente, a quien pocos días después de morir Drummond, habían arrestado por deudas. En tales condiciones, jamás devolvería el dinero, por lo que Iona sufrió la incertidumbre de quedar sola en el mundo, carente de dinero, de hogar y hasta de nombre. Tal vez por primera vez en su vida sintió vergüenza de ser ella misma. Cuando tuvo edad para comprender, su tutor le comentó que la habían confiado a su cuidado cuando tenía pocos meses de edad. Juré que jamás revelaría tu identidad. Te bautizaron como Iona porque naciste en la pequeña y hermosa isla de ese nombre, ubicada en la costa oeste de Escocia. Es cuanto puedo decirte. Pero te juro una cosa, cariño, no debes avergonzarte de la sangre que corre por tus venas, y siempre muéstrate orgullosa de tu nacionalidad escocesa. Ella le había asegurado que lo quería mucho, y cuando resultó indispensable que tuviera apellido, eligieron el de Ward. Iona Ward, exclamó ella. Suena bien y tal vez algún día haré que te sientas satisfecho por mí. Pero cuando vendieron la casa y sus enseres, Iona solo obtuvo lo suficiente para pagar la losa de granito en la tumba de James Drummond y derramó lágrimas de amargura, porque no le quedaba nada, ni siquiera su identidad propia. ¿Quién era ella? ¿De dónde provenía? ¿Y a dónde podría ir? Consiguió trabajo en una sombrerería y rentó un diminuto ático en una respetable casa de huéspedes cercana. Hasta entonces se percató de las pocas amistades que tenía su tutor. No era joven cuando salió exiliado de Escocia. Detestaba su vida en París y no era muy sociable, ni siquiera con sus compañeros de infortunio. En ocasiones presentaba sus respetos al rey, también en el exilio. A veces pasaba una velada con otros escoceses, y durante horas hacían planes irrealizables. Nunca cruzó por la mente de James Drummond que Iona necesitara amistades de su edad, y ella jamás se quejó. Pero al morir su tutor, fue presa de una tremenda soledad. Ahora, mientras se vestía, se preguntó por qué iba a tener miedo. Nada podía ser más deprimente que los últimos 2 años en París, después de la muerte de James Drummond. Una doncella le llevó una taza de chocolate y le informó que la diligencia estaría en el patio 15 minutos antes de las 7. Al terminar el frugal refrigerio y empezar a reunir su equipaje, se detuvo de pronto, muy pálida. Acababa de recordar algo inquietante. Durante el viaje había encomendado a Héctor la miniatura y el brazalete que mostraría como pruebas de su identidad en el castillo. El coronel también le había entregado el relato de la confesión de Janie McLeod. Para no mencionar al padre MacDonald, la firmó con un nombre supuesto. Harán pesquisas, Iona, le advirtió, pero antes que puedan volver de Francia sus esbirrios, esperemos, con el favor de Dios, que hayas averiguado lo que deseamos y estés a salvo. Temerosa de perderlas o de que se las robaran, Iona había dado tanto la carta como la miniatura a Héctor y ahora, aterrada, comprobó que no se las había devuelto. Ambos se habían emocionado mucho al ver Escocia, por tanto, se olvidaron de esto por completo. Esta noche beberé whisky, le había dicho Héctor cuando ya arrancaban. Ese licor que tanto he echado de menos en Francia.
Tal vez me embriague si me escucha cantar. Recuerde que no me conoce. Iona, entre risas, le aseguró que no tendría deseos de tratarlo en tales circunstancias. De pronto, las sonrisas se esfumaron. Ambos se miraron a los ojos, confusos y tristes. «Dios la guarde», dijo Héctor MacGregor. «La esperaré para darle la bienvenida cuando regrese a Francia». Se llevó los dedos de Iona a los labios. Durante un momento, ella inclinó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Se sentía segura y protegida. Todo lo demás carecía de importancia. Entonces Héctor la soltó y volvió el rostro hacia tierra. «Debo bajar primero. No deben vernos juntos», susurró en voz baja. Abatida, Iona lo vio desembarcar. Héctor era su primer amigo. La había cuidado durante el viaje. Habían charlado y bromeado. Hasta llegaron a reñir un poco. Iona comprendió que el viaje había sido placentero, pero había terminado.